En la vasta extensión de Ciudad Universitaria, donde se erigen monumentales edificios como la Torre de Rectoría, el Estadio Olímpico Universitario y la Biblioteca Central, residen historias que van más allá de lo académico. Estas estructuras, testigos de miles de estudiantes, también han presenciado eventos que desafían toda lógica. CEU, como los estudiantes llaman al campus de la UNAM, abarca más de 730 hectáreas y 2 millones de metros cuadrados de área construida. Detrás de su majestuosidad arquitectónica y naturaleza exuberante, se ocultan secretos que hielan la sangre. Esta es la historia de uno de esos secretos, ocurrida en 2015, a 4 amigos, Ricardo, Ángel, Marcos y Julio, estudiantes que habían enfrentado juntos el salto desde el CCH a la UNAM, se vieron envueltos en un episodio que cambiaría sus vidas. Ángel, Marcos y Julio cursaban ingeniería en computación bajo un plan de estudios que estaba en vías de ser reemplazado. Esto los colocaba bajo la amenaza constante del bloque móvil, un término temido entre los estudiantes. Cada semestre que pasaba, menos materias del plan anterior se ofrecían, y los grupos disponibles se llenaban rápidamente. Atrás quedarse no era opción, significaba prolongar la carrera indefinidamente o, peor aún, no poder concluirla. El día transcurrió con normalidad, hasta la última clase de la noche. Aquel curso, particularmente agotador, requería de un cuestionario de 100 ejercicios para siquiera tener derecho al examen. El estrés era palpable. A las 9:30 de la noche, el profesor comenzó a entregar las calificaciones uno por uno. Marcos, por desgracia, era el último en la lista. La tensión aumentó cuando el reloj marcó las 10 de la noche, y el vigilante de la UNAM les advirtió que cerrarían los salones. El profesor, firme en su compromiso de terminar, les pidió que lo acompañaran a la Pokebola, una estructura dentro del anexo de ingeniería. En la penumbra, junto a esa estructura iluminada débilmente, los últimos estudiantes recibieron sus notas. Para Marcos, el alivio de pasar fue inmenso, pero no duró mucho. Cuando todo terminó, Julio interrumpió al grupo. Insistió en ir al baño antes de emprender el regreso. Buscaron desesperadamente un sanitario abierto en los edificios cercanos, pero a esa hora, todo estaba cerrado. Ante la falta de opciones, decidieron apresurarse hacia la salida más cercana. El grupo se dirigió hacia el sendero que conecta el anexo de ingeniería con la Facultad de Química, un camino bordeado por altos árboles cuyas copas bloqueaban la luz de la luna. Este trayecto, a menudo transitado durante el día, adquiría un aire inquietante por la noche. No habían avanzado más de 30 metros cuando algo llamó su atención. Una sombra cruzó rápidamente hacia la intersección que conectaba con Química. Instintivamente se detuvieron, creyendo que podría tratarse de un asaltante. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento, vieron que la sombra regresaba al camino principal. ¿Viste eso?, preguntó Ángel, su voz apenas un susurro. Debe ser alguien que se quedó tarde. No, respondió Julio, aunque su tono traicionaba la duda. Pero antes de que pudieran seguir especulando, la sombra regresó al sendero, lenta, deliberada, como si supiera que la observaban. Lo que emergió de las sombras era algo que ninguno de ellos había visto antes. Frente a ellos, a unos 50 metros, se encontraba una criatura de aspecto aterrador. Su cuerpo, cubierto por un pelaje negro y áspero, parecía absorber la poca luz que quedaba. Su forma era similar a la de un lobo o un perro, pero desproporcionada, delgada, de patas largas, erguida y con un hocico alargado que mostraba colmillos brillantes bajo la tenue iluminación. Lo más perturbador eran sus ojos, dos orbes rojos que parecían arder con una intensidad antinatural.
La criatura permaneció inmóvil, observándolos, como si midiera cada uno de sus movimientos. El tiempo parecía congelarse. «Eso no es un animal normal», murmuró Ricardo, retrocediendo instintivamente. Un gruñido bajo y profundo rompió el silencio, vibrando en el aire y llenándolos de un terror que paralizaba. «¿Qué es eso?», susurró Ricardo con incredulidad. Antes de que alguien respondiera, Julio notó que los ojos de la criatura estaban fijos en ellos. Con un instinto de supervivencia, corrieron hacia la zona de frontones, que en aquel entonces carecía de enrejado, buscando un refugio temporal. Cuando llegaron, se escondieron detrás de una de las paredes de los frontones, tratando de recuperar el aliento. Ricardo, al asomarse, vio la figura oscura caminando lentamente por el sendero, como si olfateara el aire en busca de ellos. «Está buscándonos», dijo Julio en un hilo de voz. La criatura soltó un gruñido que los hizo estremecer. Sabían que no podían quedarse ahí. Moviéndose lentamente, buscaron atravesar el área hacia la avenida Insurgentes. El terror era palpable, sabían que esa cosa los estaba siguiendo. Decidieron avanzar lentamente, utilizando la vegetación como camuflaje. El trayecto hacia la avenida fue un infierno. El sonido de ramas crujientes y hojas moviéndose detrás de ellos no cesaba. Por momentos, escuchaban algo muy cerca, como si los estuviera siguiendo a una distancia inquietante. Cuando estaban a medio camino, los gruñidos regresaron, esta vez más intensos. Decidieron ocultarse en un grupo de arbustos densos, rogando que la criatura no los encontrara. Permanecieron inmóviles, apenas respirando. La espera fue eterna hasta que los sonidos comenzaron a alejarse. Aprovechando el momento, corrieron a toda velocidad. La criatura no volvió a aparecer, pero el miedo de que los alcanzara los empujó hasta que llegaron a la avenida Insurgentes, donde las luces y el ruido del tráfico los envolvieron como un manto protector. Subieron al primer taxi que vieron y se alejaron rápidamente. Mientras el vehículo avanzaba, Ricardo miró por la ventana, pero todo estaba tranquilo, y solo pudo observar la soledad del campus. Desde esa noche, los 4 amigos tomaron decisiones drásticas, nunca más seleccionaron materias que terminaran después del anochecer, y cada vez que hablaban del bloque móvil, lo hacían con un escalofrío adicional. Ciudad Universitaria ya no era solo un espacio académico, se había convertido en un lugar donde lo inexplicable y lo aterrador habitaban en la penumbra de sus senderos. La historia, por acuerdo de los 4, quedó en secreto, hasta hoy después de tantos años que Ricardo decidió contarla, ya que en su momento decía: «¿Quién nos creería?». Pero cada vez que alguien mencionaba el campus vacío por la noche, sus rostros se tornaban serios, recordando aquella criatura que los había acechado. Y quizás, todavía después de todo este tiempo merodea en la oscuridad de CEU, esperando a quienes, por descuido o necesidad, se atrevan a desafiar sus dominios.